Hola, ¿qué tal compañeros y compañeras? Sean bienvenidos a un nuevo video en el día de hoy con la unidad de redes de dos puertas, la cual se encuentra en la ayudantía número 3. Bueno, empezando con el primer ejercicio, este es un sistema en el que tenemos cuatro impedancias conectadas en lo que sería un puente. Entonces, igual el sistema cuenta con dos puertos, el puerto número 1 y el puerto número 2, y lo que se pide calcular serían los parámetros Z de lo que sería el sistema. Ahora, el parámetro Z o de impedancia lo que hace es relacionar las tensiones con las corrientes del sistema. Lo nuevo de esta unidad es que ahora vamos a estar analizando dos salidas, como también van a haber dos entradas. Entonces, por tanto, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Que las salidas, que serían las tensiones P1 y P2, van a depender ahora de dos corrientes, que serían la I1 y 2. Para poder determinar los parámetros que están dentro de la matriz Z, se hacen dos ensayos. Primero, uno que la corriente I2 valga 0 y el otro que la corriente I1 valga 0. ¿Y esto por qué? Es porque básicamente si la corriente I2 vale 0, por ejemplo, entonces esta corriente que estaría multiplicando a la parámetro Z12 y al parámetro Z22 lo aniquilaría por 0 aniquila. Entonces solamente la tensión V1 estaría dependiendo del Z11 por la corriente I1 y el V2 estaría dependiendo del Z21 por la corriente I1. Entonces de esa manera podríamos despejar el Z11 y el Z21, donde Z11 sería voltaje 1 dividido en corriente I1, la ecuación que está acá, y el Z21 sería el voltaje 2 dividido en la corriente I1. Eso simplemente por sistemas matriciales. Entonces, como estamos en el caso en que la corriente I2 vale 0, el sistema en estudio se presentaría como está acá en la figura, donde vemos que el puerto 2 se abre, de tal manera que queda un circuito abierto y por tanto la corriente I2, que es la corriente que entra, es 0. Entonces ya al tener abierto esta compuerta, lo que pasa es que al tener una impedancia puente, entonces tendríamos dos ramas en paralelo, donde acá se estaría reflejando B2. Y vemos que la polaridad positiva de B2 está junto con BT. Y BT a su vez es el nodo que se encuentra entre la resistencia de 4 y 8. O sea, acá estaría la polaridad positiva de B2 y la polaridad negativa estaría en BP, que sería el nodo que se encuentra entre la impedancia de 2 y 6. Ahora, recordemos que estos voltajes nodales siempre van en base a referencias, porque estamos trabajando con energía potencial. La referencia que se está utilizando es el neutro, estaría abajo de lo que sería la polaridad B1, la polaridad negativa de B1. Entonces ya empezando a calcular los parámetros, Z11 sería voltaje 1 dividido en corriente 1, voltaje 1 dividido en corriente 1. Esto se entiende como la impedancia equivalente del sistema, así que solamente tendríamos que sacar el Z equivalente, que sería el paralelo de ambas ramas. Eso es bastante sencillo, así que igual queda para ustedes el cálculo. Pero para calcular Z21 tendríamos que sacar B2 menos I1. Y bueno, para hacer esto tendríamos que dejar todo en función de un único parámetro. En este caso se escoge como único parámetro B1. Entonces la corriente I1 va a ser el voltaje 1 dividido en la impedancia equivalente de la red, la cual es 4,8, que había sido calculada anteriormente. Y el voltaje B2 va a tener que ser voltaje T menos voltaje P. Y el voltaje T y el voltaje P se pueden obtener mediante divisor de tensión. Y es más fácil de percatarse acá. El divisor de tensión se realiza en este nodo y en este otro nodo. Y acá tendría PT y acá tendríamos PP. Y bueno, esto es válido porque la tensión B1 se encuentra en paralelo a las ramas que están en serie, así que se puede hacer totalmente el divisor de tensión. Y bueno, al fin y al cabo B2 estaría siendo BT menos BP. Recordemos que estamos trabajando con energías potenciales, por tanto esta sería la tensión B2. Ahora acá BP está más arriba que BT y dibujé en realidad menos B2, y esto es porque básicamente si nosotros ya realizáramos el divisor de tensión, para el caso de BT estaría siendo el que se muestra acá, 8 dividido en 12, y para el caso de BP estaría siendo 6 dividido en 8. Entonces esto es un número negativo, lo que indica que al final y al cabo es BP el que tiene mayor potencial y por tanto debería estar más arriba en cuanto a la referencia. Bueno, de esa manera ya se obtiene Z21. Ahora para obtener los parámetros Z12 y Z22 tendría que ser I1 la que vale 0, de tal manera que se aniquila Z11 y Z21 y por tanto Z12 es voltaje 1 dividido en corriente 2 y el Z22 sería voltaje 2 dividido en corriente 2.
Como es I1 la que vale 0, entonces se abre la compuerta del primario y bueno, acá se tiene el mismo sistema en estudio, solo que esta vez tendríamos la resistencia de 4 en serie con la de 2 y la resistencia de 8 en serie con la de 6. Y bueno, ahí se realizan los cálculos, acá esto sería lo que sería la impedancia equivalente a lo que serían los terminales del puerto 2. Y acá tenemos el análisis de Z12 es similar al análisis de Z21. Bueno, avanzando ahora con lo que sería el ejercicio número 2. En este ejercicio tenemos un sistema con dos impedancias, una de 10, otra de 20, y hay una fuente controlada con que su fuente de tensión estaría haciendo 3 veces la corriente de entrada del terminal 1. Lo que se pide calcular acá son los parámetros de transmisión, los cuales relacionan los parámetros de la terminal 1, ya sea el voltaje con la corriente 1, con los parámetros del terminal 2, que sería el voltaje 2, menos la corriente I2, que sería la corriente que entra. Entonces, para poder obtener los parámetros de la matriz T, tendríamos que hacer dos ensayos, igual que en el caso anterior, uno cuando la corriente I2 valga 0 y el otro cuando la tensión B2 valga 0. Ahora, cuando la corriente I2 valga 0, entonces tendríamos que abrir la compuerta del terminal 2, y lo cual nos podría dar los datos de que A es igual a B1 dividido en B2, una ganancia, y C es igual a la corriente I1 dividido en B2. Entonces acá estaría la forma de calcular A, y para poder calcularla hay que dejar todo en función de un mismo parámetro, en este caso se escoge B1, donde para B1 igual se sigue manteniendo B1, y B2 estaría siendo la tensión que existe en este nodo, hoy quedó súper feo, menos la tensión producida por esta fuente controlada, ya que B2 estaría acá, ¿sí? Entonces, esta fuente más B2 estarían llegando a lo que sería la tensión de este nodo. ¿Cómo se obtiene la tensión de este nodo? Se obtiene por divisor de tensión, que es lo que se presenta acá. Y bueno, tendríamos que restarle 3 veces la corriente I1, la cual la corriente I1 sería voltaje 1 dividido la impedancia equivalente, que serían 10 más 20, o sea 30. O sea, ahí ya tendríamos B2. Nótese que esto solamente sucede porque la compuerta está abierta, lo que nos permite hacer el divisor de tensión. Si hubiera una corriente por acá, entonces ya el divisor de tensión ya deja de ser válido, porque la impedancia en realidad no estarían en serie, y tampoco se podría hacer la relación de que la corriente I1 sería el voltaje 1 dividido en las dos impedancias en serie. Bueno, entonces de esa manera ya se obtiene el valor del parámetro A. Y para el caso del parámetro C, tendríamos corriente I1 dividida en B2, corriente I1, ya dijimos que era voltaje 1 dividida en la impedancia, 10 más 20, y B2 es la expresión que se muestra acá, que es la misma que analizamos anteriormente. De esa manera ya se obtiene el parámetro C. Ahora, para obtener los parámetros B y D, entonces, ahora aquí en el que tiene que valer 0 es la corriente, o sea, la tensión B2. De esa manera se aniquila A y se aniquila C. Es B2 la que vale 0, perdón. Es B2 la que vale 0, entonces B estaría siendo voltaje 1 dividido en menos I2 y D estaría siendo I1 dividido en menos I2, que son las ecuaciones que se presentan acá. Ahora, para poder analizar esta forma de obtener B1 y I2, se va a dejar todo en función de I1, y para eso se realizan las siguientes ecuaciones, o los siguientes análisis. Primero, se plantea un LKB en lo que sería la malla externa, donde sabríamos que la tensión que existe en este nodo sería 3 veces I1, que es lo que se plantea acá, y esta tensión igual a, si subimos por acá, si planteamos una referencia, si subimos en tensión por este nodo, entonces por este nodo igual deberíamos llegar a la misma tensión para llegar acá. Entonces este sería B1 menos la caída de tensión producida por la resistencia, que sería 10 y 1. Eso sería la primera ecuación. Ahora la segunda ecuación, la que se plantea un LKC en este nodo, el cual sería que menos I2, que es la corriente que va saliendo por el nodo que se muestra acá, estaría siendo la corriente I1 menos la corriente que se dispersa por la resistencia de 20, que estaría siendo la tensión de este nodo dividido en la resistencia de 20. Ahora, ¿cuánto es la tensión de este nodo? Lo dice la fuente de control A, que sería 3 veces I1 dividido 20. Entonces, de esa manera ya podríamos relacionar menos I2 en función de I1 y también el voltaje 1 en función de I1.
este caso tendríamos voltaje 1 y menos I2. Utilizando esta ecuación se obtiene el valor de B. Y para el caso de obtener la constante D, tendríamos directamente I1 dividido en menos I2, que ya está expresada en función de I1, y de esa forma ya se obtiene D. Avanzando ahora con lo que sería el ejercicio número 3. En este ejercicio lo que podemos ver son varias resistencias conectadas en diferentes mallas. Y lo que se pide son calcular los parámetros híbrido y los híbrido inverso. Recordemos que el híbrido inverso nos estaría relacionando como señal de salida la tensión B1 y la corriente I2. Y como señal de entrada tenemos la corriente I1 con la tensión B2. Para el caso del inverso sería lo contrario, o sea, la corriente I1 esta vez estaría haciendo con la tensión B2 y por el lado de la entrada tendríamos la tensión B1 y la corriente I2. Ahora, sabemos que el híbrido con el híbrido inverso son, como su nombre lo dice, es la inversa una del otro. Entonces podríamos obtener la matriz de uno y aplicar la inversa de la matriz para obtener los parámetros del otro. En este caso en la ayudantía se escoge calcular los parámetros G. Y por tanto, igual tendríamos que hacer dos ensayos, primero con B1 igual a 0, o primero con I2 igual a 0 y el otro con B1 igual a 0. Entonces, si nosotros hiciéramos la corriente I2 igual a 0, se cancela G12 con G22 y quedaría G11 dependiendo de la corriente I1 dividido en la tensión B1 y G21 estaría siendo la tensión B2 dividido en la tensión B1. Como es lo que se presenta acá, tendríamos corriente I1 dividida en tensión B1 y tensión B2 dividida en tensión B1. Para poder obtener estos parámetros, ahora se realiza lo que sería el método de una fuente de prueba, en la que se utiliza una fuente de 1 volt en lo que sería la entrada, que es la tensión B1 de 1 volt. Y también se va a realizar un método de nodos para poder calcular los parámetros. Recordemos que la corriente I2 vale 0, por tanto, la compuerta secundaria se deja como sistema abierto y de esa manera ya no existiría una corriente entrando al sistema por esta red. Bueno, entonces al abrir la compuerta se podría llegar a lo que es el siguiente circuito equivalente, donde B2, que en este circuito estaba posicionado en estos nodos, ahora estaría siendo posicionado en este circuito entre estos terminales. Bueno, entonces se hace el divisor de el método de nodos, donde planteamos este nodo como Bx, ya que es Bx la tensión que le da la resistencia y se utiliza como referencia la polaridad negativa de B1. Entonces tendríamos Bx este nodo y bueno, acá se calcula la corriente que circula para allá, la que circula hacia abajo y también tendríamos la corriente que circula hacia la derecha, la cual es Bx menos esta tensión nodal dividida en la impedancia. Y bueno, recordemos como la fuente controlada tiene una polaridad negativa, aparece este menos acá. Y las dos resistencias en serie serían 350 y eso es igual a 0. De esa manera se obtiene Bx. Entonces ahora G11 tendría siendo la corriente I1 dividida en B1. ¿Qué es la corriente I1? Sería 1 menos Bx dividido en 10. O sea, en este caso sería lo que estaría acá. Y voltaje 1 es la fuente de prueba, que lo cual es 1, entonces de esa manera se obtiene G11. Para calcular G21 sería voltaje 2 dividido en voltaje 1. Voltaje 1 sabemos que es 1 volt porque es la fuente de prueba. Y el voltaje 2, que es la tensión entre este terminal y este otro terminal, estaría haciendo la tensión de la resistencia de 50 ohms menos la tensión de la fuente controlada. Entonces, ¿cómo se calcula? Bueno, la fuente controlada ya sabemos el valor de Bx, así que lo multiplicaríamos por 10, así que eso no habría mucho problema. Entonces, para la resistencia, se obtiene la tensión mediante un divisor de tensión, donde sabemos que la tensión que le llega a la rama en serie sería este nodo menos este otro nodo, que es lo que aparece acá. Esta es la tensión que le llega a la impedancia en serie. Y bueno, como queremos calcular en la rama de 50 ohms, entonces acá estaría lo que sería el divisor de tensión. Y bueno, ahí ya tendríamos la tensión en la resistencia y le restamos los menos 10 Bx. Entonces ahí ya se reemplaza Bx en la ecuación y se obtienen los parámetros G21, el parámetro G21. Ahora, para obtener G12 y G22, lo que se tiene que hacer ahora es que P1 sea 0,
Por tanto, se aniquila G1,1, se aniquila G2,1 y quedaría I1 es igual a G1,2 dividido B1, o sea, I2, y ya que este vale 0, entonces G1,2 sería corriente I1 dividido en corriente 2 y G2,2 estaría siendo voltaje 2 dividido en corriente I2. Como para que la tensión B1 sea 0, entonces la compuerta del primer puerto se deja como un cortocircuito y podríamos pasar el sistema a lo que sería el siguiente circuito. Ahora, G1,2 estaría siendo la corriente I1 dividida en la corriente I2. Por tanto, habría que definir ambas corrientes. Y bueno, algo que no dije es que en este caso también estaríamos trabajando con una fuente de prueba, la cual va a ser una tensión de 1 volt que se conecta a la tensión B2. Entonces, la corriente I1, que es la corriente que circula en este caso, por la resistencia de 10 ohm, o sea, la corriente que estaría acá en este sistema, estaría siendo la corriente IT. Y la corriente IT que entra por acá se tendría que separar en estas dos ramas mediante un divisor de corriente. Ahora, ¿cómo se calcula IT? IT es la tensión que le llega en paralelo a la rama, en este caso sería B2, que es una fuente de prueba de 1 volt, dividido en la impedancia equivalente, los 300 en serie a estas dos impedancias, la cual es un valor de 1000 dividido en 110. Entonces este sería el valor de la corriente, porque estamos dividiendo voltaje dividido en resistencia. Y ahora, para saber cuánta corriente se está yendo definitivamente por la resistencia de 10 ohms, se hace un divisor de corriente donde multiplicamos por la impedancia en paralelo dividido en la sumatoria de las dos impedancias que se encontraban en paralelo. Se multiplica por menos 1 porque con esto solamente estaríamos calculando la corriente en este sentido. Y I1 es la corriente que está entrando al sistema, entonces por eso aparece ahí el menos 1. Ahora, para calcular corriente I2 estaría siendo la sumatoria de la corriente IT, en este caso 1 dividido en 300 más 1000 dividido en 110, más la corriente que circularía por la resistencia de 50. Ahora, ¿cuánto vale esta corriente? Sería la diferencial de tensión que existe en estos terminales dividido en lo que es la resistencia. La diferencial de tensión, en este caso tenemos un volt respecto a la referencia que se posiciona en la polaridad negativa de B2. Y por el otro lado, en el otro terminal tendríamos menos 10 veces el Bx, donde Bx se puede obtener mediante un divisor de tensión de esta rama que estaría haciendo en paralelo. Entonces acá está el divisor de tensión de lo que sería Bx. ¿Sí? O sea, 1000 dividido en 110 es el paralelo. Y lo dividimos en 1110 más los 300 que se encuentran en serie, ya que sabemos que la tensión que le llega a estos dos terminales es de 1 volt, por eso acá se agrega el 1 es la entrada. Y bueno, la diferencial de tensión entre este nodo y este otro nodo se tiene que dividir en la resistencia, que serían 50. Entonces, reemplazando los datos ya se puede obtener el valor de G1,2. Y para obtener G2,2, bueno, corriente I2 se obtiene de la misma manera que en el caso anterior, ya que estamos trabajando con una fuente de prueba, y B2 sabemos que 1, entonces G2,2 ya sale de manera inmediata. Ahora, como les mencioné anteriormente, para obtener los parámetros H, entonces tendríamos que hacer la inversa de G, y bueno, de esa manera ya se obtienen los parámetros de híbrido. Bueno, avanzando ahora con el ejercicio número 4, en este ejercicio lo que se pide es calcular las corrientes y tensiones dentro de una red Z, donde entregan los parámetros de impedancia. Y bueno, esta red también está conectada frente a otras resistencias con una fuente de corriente. Bueno, entonces para obtener los parámetros que estarían siendo la tensión en este nodo, en estos terminales, y la corriente que entra, y esto mismo para el caso del puerto 2, primero lo que se hace es simplificar un poco el sistema haciendo transformación de fuente. Recordemos que la transformación de fuente pasaríamos una fuente de tensión, la cual sería 3 por 4, ya que voltaje es corriente por resistencia, y 4 quedaría en serie a la resistencia, entonces 4 también quedaría en serie a la de 2, y ahí aparece la impedancia de 6 ohm. Entonces ahora podríamos empezar a plantear las ecuaciones dentro de la matriz Z. Z está dado por esta forma. Entonces voltaje 1 estaría siendo 10 veces I1 menos 6 veces I2, que es la ecuación que aparece acá. Pero bien, ahora podemos ver que voltaje 1 está en función de lo que sería la tensión producida por esta rama. ¿Y cuál es la tensión producida por esta rama? Entonces tendríamos la fuente de 12 volts
Y a esto tendríamos que restarle la caída de tensión que se produce en esta resistencia de 6. Y que esa caída de tensión la podemos expresar por ley de Ohm como la impedancia 6 por la corriente que circula en ella, que sería la corriente I1, la corriente de entrada. Y acá, bueno, acá ya tendríamos la expresión de lo que va con referencia a la matriz Z. Ahora para calcular I2, en este caso tendríamos que el voltaje 2 sería menos 4 veces I1 más 2 veces I2. Entonces también tendríamos que la tensión B2 está expresada en función de la corriente I2, ya que voltaje 2 tendría siendo esta resistencia, pero I2 va entrando a la red. Entonces en realidad lo que está haciendo I2 está polarizando la fuente en el otro sentido. Y B2 tiene que ir, B2 está con esta polaridad, entonces por eso se le agrega un negativo. Creo que fue un poco enredado en esta explicación, pero por eso se le estaría agregando el negativo a menos 10 y 2. Y bueno, ahí ya se reemplaza la ecuación. Despejamos la corriente I1 y las corrientes I2 de ambos sistemas matriciales. Llegando al nuevo sistema se obtiene corriente I1, se obtiene corriente I2. Y bueno, estos valores de corriente se pueden reemplazar ya en estas ecuaciones que están acá. Sabemos que esto es P1, entonces 12 menos 6 y 1 se obtiene la tensión B1, y lo mismo sucede con I2, que serían menos 10 veces I2, entonces reemplazamos y ahí aparece la tensión B2. Y bueno, eso sería, compañeros. Espero les haya gustado esta ayudantía, y en realidad todas, ya que creo que esta va a ser la última. Así que me despido, espero que tengan un buen fin de semestre. Eso, chau chau.